El término de adicción, así como está muy asentado y muy definido en cuando hablamos de adicción a sustancias, hay mucha más confusión y mucha más discusión cuando hablamos de adicciones conductuales, ¿sí? No está claro si todavía se puede determinar o se puede aplicar el término adicción a ciertas conductas. Por eso ya veremos que en DSM aparecen pocas adicciones conductuales. Lo que está claro es que necesitamos un término común para hablar de ello y el que más se está usando es el de adicción, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué serían las adicciones conductuales? ¿No? Pues entendemos que toda conducta, conductas muy normales y muy habituales en nuestro día a día y aparentemente saludables, ¿no? Como pueden ser el deporte, el trabajo, el sexo, la comida, etcétera, dependiendo de las características de la persona y dependiendo de ciertas circunstancias contextuales, pueden acabar convirtiéndose en un problema. Vale, bueno, en fin. Entonces, cualquier actividad que genere cierto placer, sí, va a ser susceptible de poder generar una adicción, a pesar de que es cierto que hay unas adicciones que podríamos considerar como más frecuentes o más comunes y son las que vamos a ver con mayor detenimiento, ¿no? Os decía, cómo identificar cuando una conducta, la compra, la comida, el sexo, el trabajo, se ha convertido en un problema y poder diferenciar, por ejemplo, en el caso de las compras, lo que sería una adicción a las compras o lo que sería un consumismo social, ¿no? Pues hay dos elementos que nos van a permitir hacer esa identificación. Uno va a ser la falta de control que la persona siente que tiene para con la conducta, ¿sí? Es decir, la persona no lo hace porque le apetece, no lo hace con una voluntariedad, con una racionalidad, sino que lo hace desde la falta de control, desde la falta de desde la incontrolabilidad, perdón, ¿sí? Y la segunda característica sería la dependencia. Lo que os he dicho antes, aunque creo que no me habéis oído, que os decía que el problema no soy yo, el problema no es la conducta, el problema es la relación que yo establezco con la conducta, ¿sí? Que acaba siendo una relación tóxica, una relación de dependencia. Ya no hago la conducta porque me gusta, la hago porque la necesito hacer, ¿sí? Siento que necesito comprar. Cuando se ha desarrollado esa sensación de necesidad, podríamos entender que ya hay una relación de dependencia con esa conducta y por lo tanto estar delante de un problema, ¿sí? En las adicciones a sustancias es frecuente ver el policonsumo, ¿sí? Personas que tienen un problema de adicción al alcohol juntamente con adicción a la cocaína. Sin embargo, en las adicciones conductuales eso no es frecuente. A pesar de eso, el caso que vamos a exponer hoy, sí que vais a ver que hay una adicción a las compras y también una adicción a la comida, ¿sí? Aunque, insisto, que no es lo habitual. Lo que sí suele ser más habitual es que se sustituya, ¿sí? En principio quizá puede haber una adicción a las compras que se trabaja y luego acaba desembocando en una adicción al deporte, por ejemplo, ¿no? Porque si no hemos trabajado pues, la raíz del problema o la base del problema, se puede acabar sustituyendo, pero difícilmente lo podemos ver a la vez, ¿sí? Los autores lo que plantean es que el inicio de la conducta adictiva se ve reforzada por un refuerzo positivo, ¿sí? Yo siento sensaciones positivas cada vez que hago la conducta, entonces eso hace que la conducta se mantenga, pero a la larga, a medida que el problema se va desarrollando, el refuerzo acaba siendo negativo. Es decir, yo ya no hago la conducta para sentirme bien, para sentir esas sensaciones positivas que yo sentía, sino para eliminar un malestar, una ansiedad, una irritabilidad, en ocasiones propias del síndrome de abstinencia de no estar realizando la conducta,
¿Sí? ¿Qué es lo que...? Bueno, aquí veis que pone el juego, pero en realidad lo podríamos generalizar a cualquier tipo de conducta. ¿Qué es lo que acaba haciendo que una conducta pueda acabar generando una adicción? Pues habría como 3 variables que nos ayudarían a entender eso. Uno es el potencial adictivo de la propia conducta, ¿sí? Hay conductas que tienen un reforzador de por sí, ¿no? Por ejemplo, el sexo, la comida, ¿no? Son reforzadores muy naturales. En este caso, pues, la conducta tiene un valor reforzante propio, ¿sí? Otra variable es la interacción que yo tenga con esa conducta, es decir, la posibilidad que yo tengo de realizar esa conducta. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de la adicción a las compras, que yo viva en una gran ciudad donde estoy rodeada de centros comerciales y de tiendas, que yo viva en un pueblecito apartado en la montaña, donde mi acceso a los centros comerciales y a las tiendas es mucho más limitado, ¿no? Con lo cual la facilidad o la posibilidad de interactuar y de realizar esa conducta también va a determinarlo, ¿sí? Y la otra cuestión es la predisposición que tenga esa persona, ¿sí? A nivel de personalidad, estilos de afrontamiento, autoestima, carencias emocionales, gestión emocional, problemas en cuanto a las relaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? En función de cómo sean esas 3 variables, se puede acabar generando una adicción conductual. Más. Vamos a ver muy brevemente qué similitudes hay entre las adicciones conductuales y las adicciones a sustancias, ¿no? Para entender mucho más de lo que estamos hablando. La reacción psicológica, no tanto fisiológica, aunque también cada vez hay más estudios que se centran en las reacciones fisiológicas cuando la persona está realizando esa conducta, y también hay cambios importantes ahí, pero lo que más ha estudiado es la similitud en cuanto a las reacciones psicológicas, ¿no? Tras el consumo de la sustancia o tras la ejecución de la conducta. El cómo me siento, ¿no? Durante la realización de la conducta, esa euforia, ese bienestar, ese refuerzo positivo, y luego la culpa, el malestar, el arrepentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Factores de personalidad, lo que decíamos antes, ¿no? La búsqueda de sensaciones, la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, ciertas carencias emocionales, ciertos problemas de vínculo, todas esas características serían comunes tanto en las adicciones conductuales como en las adicciones a sustancias, ¿sí? Los contextos que al final también se pueden compartir, ¿no? Los mundos sociales, por ejemplo, de un alcohólico y de un jugador patológico, pues pueden tener mucho en común, lo que hemos dicho antes. La pérdida de control, sí que era una de las características para determinar un problema en cuanto a la conducta. El que al final el realizar esa conducta o el consumir esa sustancia acaba degradando y degenerando los distintos ámbitos de la vida de la persona, que hay una negación o una minimización del problema, sí, aquí lo veremos en la fase de intervención, ¿no? Siempre hay poca conciencia del problema en estos casos, y el patrón, ¿no? del cambio, que es me planteo el cambiar, empiezo a cambiar, cambio y recaigo. Y ahí vuelvo a seguir la rueda, ¿no? Pues esa rueda sería similar en las adicciones a sustancias y en las adicciones conductuales. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la mayor diferencia que hay la encontramos en la intervención. Cuando hablamos de adicciones a sustancias, lo que perseguimos es la abstinencia total, ¿sí? Que la persona deje de consumir alcohol, deje de consumir cocaína, etc. Cuando hablamos de adicciones a conductas, excepto en el juego patológico, que también perseguimos la abstinencia total,
En la adicción a las compras, por ejemplo, o en la adicción a la comida, lo que perseguimos no es una abstinencia total, porque obviamente moriría de inanición si esa persona deja de comer. Lo que perseguimos es el autocontrol, ¿sí? Es decir, que la persona sea capaz de realizar esa conducta con control, ¿sí? Mucho más difícil, ya os adelanto, que la abstinencia total. Es mucho más difícil hacerlo con control que dejar de hacerlo. ¿Sí? Pero no existe esa posibilidad. No hay criterios diagnósticos para la adicción a las compras ni para la adicción ni para las adicciones conductuales, perdón, porque ya hemos dicho que no es una entidad propia, ¿no? con criterios diagnósticos propios en los manuales diagnósticos, ni en DSM ni en CIE-10, pero sí que tenemos 6 criterios que nos pueden ayudar a identificar si hay una adicción. Antes veíamos 2, ¿no? El tema de la falta de control y la dependencia o la necesidad que la persona tiene a la hora de realizar la conducta. Esas son 2 variables importantes. Pero luego tenemos 6 criterios más que nos van a ayudar a identificar eso. Una es el protagonismo que la actividad acabe teniendo en la vida de la persona, ¿no? Cuando hay una adicción conductual, me baso en la adicción a las compras, el comprar, acaba siendo el protagonista en la vida de esa persona. Yo me levanto y pienso en comprar, me levanto y compro, me levanto y planifico y recuerdo la compra de ayer y me arrepiento de la compra de ayer y pienso en si hoy voy a ir a comprar, ¿sí? Es decir, no solo realizando la conducta, sino pensando en la conducta o sintiendo sobre la conducta, pero se acaba convirtiendo en el eje central, ¿no? De la vida de la persona. 2, que la conducta acaba siendo el regulador emocional de esa persona, ¿no? Yo me siento, es decir, las emociones son una consecuencia de la conducta, de la realización de la conducta, pero las emociones, la conducta también acaba siendo un regulador de esas emociones, ¿no? Me siento mal, realizo la conducta. Me siento bien, a veces también realizo la conducta, ¿no? Entonces, mi forma de regular mis emociones acaba siendo única y exclusivamente mediante la realización de esa conducta, ¿sí? El fenómeno de la tolerancia, tan estudiado en las adicciones a sustancias, pues también presente en las adicciones conductuales, ¿no? Es como que cada vez necesito realizar la conducta más veces para poder sentir el mismo bienestar o para poder eliminar el malestar. El síndrome de abstinencia, también muy protagonista en las adicciones a sustancias. En este caso sería con síntomas básicamente psicológicos, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, etcétera, etcétera, cuando la persona no puede realizar la conducta. Conflicto, ¿vale? Ya sea un conflicto conmigo mismo o con las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Conflicto conmigo mismo entendiendo con mi sistema de valores, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo es algo que no quiero hacer, pero lo acabo haciendo, con lo cual eso me conflictúa. Y conflicto pues a nivel familiar, a nivel de pareja, ¿no? Porque mi entorno no aprueba esa conducta y yo, el seguir realizando esa conducta genera conflictos, ¿sí? Y el proceso de recaída que decíamos antes que es muy frecuente en las adicciones a sustancias y también lo encontramos en las adicciones conductuales, ¿sí? Quizá más frecuente incluso por lo que os decía de que la persona no puede distanciarse por completo de la conducta, pues es una conducta muy, muy normal en el día a día de las personas, ¿no? El ir a comprar, por ejemplo, con lo cual quizá es más frecuente la recaída todavía en las adicciones conductuales, ¿no? Bueno, muy breve, muy breve, muy breve. A nivel de manual diagnóstico, ¿qué encontramos acerca de las adicciones conductuales? El único reconocimiento que hay en DSM-5 es el juego patológico, que esta vez ya sí lo incluyen dentro de los trastornos adictivos, que hasta ahora en DSM-4 estaba incluido dentro de los trastornos por control de impulsos, ¿sí? En DSM-5 también encontramos la adicción a los videojuegos, que no al juego
que no al juego de apuestas, pero como algo pendiente de estudio, ¿sí? Todavía no clasificado como tal. La adicción a la comida, que no está tipificada, pero sí que encontraríamos muchos paralelismos con algunos trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo el trastorno por atracón, ¿sí? Y la adicción al sexo, se está estudiando también la posibilidad de poder incluirla en el siguiente manual diagnóstico, pero dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos. O sea, imaginaros ahí la variedad de trastornos que podemos tener delante nuestro, desde el trastorno por control de impulsos, trastornos por adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos obsesivos-compulsivos. Pues al final yo creo que ahí queda claro, ¿no?, la confusión o la falta de consenso respecto a este tipo de adicciones. Vale, ¿cuáles son los tipos de adicciones más frecuentes? Aunque ya hemos visto que cualquier conducta es susceptible de acabar generando un problema, ¿no? Pero las más frecuentes: sexo, juego, trabajo, nuevas tecnologías, donde ahí encontramos internet, el móvil, los videojuegos, etcétera, etcétera, la tele incluso. La adicción al deporte y la adicción a las compras y la adicción a la comida, que son las dos únicas que vamos a ver porque es de lo que va el caso que os he preparado, ¿sí? ¿Cuándo podemos hablar de adicción a...? Hay un elemento que se me ha olvidado mencionar cuando hablábamos de similitudes entre adicción a sustancias y adicciones conductuales, es el sesgo atencional. Se ha visto que el sesgo atencional se refiere como a la distorsión que cometen las personas con adicciones a sustancias, que tienen mucha mayor capacidad reactiva a todos los estímulos que tengan que ver con la sustancia. Pues este fenómeno también se ha demostrado en las adicciones conductuales, ¿sí? Que son personas que tienen mucha mayor reactividad emocional y cerebral, cuando los estudios se realizan, a los estímulos que tienen que ver con la adicción. Pues en este caso a las compras, pues a una tienda, a la tarjeta de crédito, al artículo, al centro comercial, ¿no? Hay mucha mayor reactividad a esos estímulos que una persona que no tenga adicción, ¿sí? Venga. ¿Cómo definiríamos la adicción a las compras? Pues lo que decíamos antes, ¿no? La incontrolabilidad es un impulso que la persona no puede controlar respecto a adquirir objetos que la mayoría de las veces no son necesarios. La persona no necesita ese objeto. Es el comprar por el acto de comprar, no por el objeto, ¿sí? La persona lo vive como un impulso que no puede controlar y una necesidad, ¿sí? Lo que decíamos antes de la dependencia. No es que me guste hacerlo, es que necesito hacerlo, ¿sí? Evidentemente, los endeudamientos pueden llegar a cantidades exorbitantes, ¿sí? O muchas veces tampoco tan exorbitantes, pero mucho mayores de la capacidad económica del paciente. El objeto adictivo, es decir, la adicción no está en el objeto, no está en lo que compro, está en el acto de comprar, con lo cual toda la estimulación de estar en el centro comercial, las luces, la música, el ambiente, la publicidad, el pasar por caja, el sonido de la tarjeta de crédito o de la caja registradora, todos esos estímulos son estímulos reforzantes y que generan gran estimulación, ¿sí?, al adicto a la compra. Lo que sucede en la mayoría de adicciones, cuando lo estoy haciendo, probablemente hay una sensación de euforia y de satisfacción, pero automáticamente después es cuando salgo de la tienda, ya aparece un sentimiento de culpa, malestar, reproche, arrepentimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? El ciclo habitual podría ser un poco esto, ¿no? Yo me siento mal, que cuando la adicción, cuando la compra ya se ha convertido en un reforzador negativo, ¿no? Me siento mal, entonces la idea de poder comprar me genera excitación, me genera satisfacción, compro objetos que no necesito, me siento mal, me arrepiento, me culpo, me autorreprocho y vuelvo a empezar con este
con este círculo, cerrado, ¿sí? Variables implicadas, pues las del propio contexto, ¿no? Toda la publicidad, los centros comerciales, la publicidad, que al final la publicidad es como que nos intenta generar necesidades, ¿no? Es como que el producto lo necesitas, ¿no? Pues toda esa invasión en cuanto a la publicidad influiría. Factores personales, obviamente, que ya hemos visto antes, la impulsividad, la autoestima, ciertas carencias emocionales, etcétera, y familiares, ¿sí? Que no haya un buen vínculo, el modelado en las prácticas educativas, mucha autoridad en la educación o mucha negligencia, ¿sí? Cualquiera de los dos polos, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha visto en cuanto a la compra? Se ha visto que tiene mucho que ver con el materialismo, ¿sí? ¿Y qué entendemos por materialismo? La importancia que se le da al tener, ¿no? Al tener objetos, al tener cosas, el éxito y la felicidad. Es decir, un adicto a las compras o una persona con un problema de adicción a la compra basa su autoestima en cuanto a que es más importante en función de lo que tenga, basa su éxito en función de la cantidad y la calidad de objetos que tenga en su poder y basa su felicidad en tanto y cuanto que cuantas más cosas tenga, cuanto más poder adquisitivo tenga, cuanta más capacidad tenga de poder comprar, más feliz voy a ser, ¿sí? Cuanto más pueda comprar, más feliz voy a ser. Entonces, con ese concepto de autoestima, es muy probable que se acabe generando una adicción a las compras, ¿sí? La adicción, luego lo veremos mucho más claras esas características con el caso que vamos a ver, ¿eh? La adicción a la comida, ¿cómo la definiríamos? Pues el comer de forma, de nuevo, impulsiva, ¿no? Sin control y desde la voracidad, no desde la racionalidad, no desde la planificación, etcétera, etcétera, ¿sí? La adicción a la comida no suele ser, suelen ser personas que se dan atracones, ¿sí? Ellos pueden tener unos hábitos alimentarios base, estándar, pero luego aparecen los atracones. En esos atracones se pueden ingerir pues, desde 1000 calorías hasta 5000 calorías en un muy breve espacio de tiempo. Normalmente lo hacen solos y luego se siente, bueno, la reacción emocional después, ¿no? Es pues de nuevo culpa, arrepentimiento, hay un malestar físico por la cantidad de alimento que se ha consumido y toda la parte emocional, ¿sí? Tiene que haber esa sensación de pérdida de control. ¿Sí? No puedo parar de comer o no puedo... Cuando empiezo a comerme una patata frita, me tengo que comer toda la bolsa, ¿no? No soy capaz de comer. No es lo mismo comer mucho que ser adicto a la comida. ¿Sí? Ahí hay que diferenciar eso. Podemos diferenciar como 3 tipos de adicción a la comida, aunque os diría que el más común es el primero, ¿sí? La adicción a la comida propiamente, como os la he explicado, sí que sería el tipo bulimia puro, ¿no? Que es esos atracones. La mayoría de veces no hay conducta compensatoria, no suele haber distorsión de la imagen, no suele haber pensamiento obsesivo, que sí habría, por ejemplo, en la bulimia tipo anorexia, ¿sí? Que ahí ya habría un TCA mucho más complejo, un trastorno de la conducta alimentaria mucho más compleja.
las adicciones hiperfágicas, que sería comer mucho a pesar de que tengo una sensación de saciedad, sigo comiendo en grandes cantidades. La diferencia sería un poco esa forma de atracón, ¿no? La adicción hiperfágica sería un hábito estable de comer muchísimo y no puedo comer menos. La primera sería más en ocasiones puntuales y de forma muy intensa, ¿no? En forma de atracón. Y la última serían adicciones monoalimentarias, pero solo hay documentación en cuanto al chocolate, ¿sí? Gente que se define como adicta al chocolate. No hay ningún otro alimento que se haya documentado que pueda generar. Y ahí yo os diría, y esto es un poco cosecha propia, que yo creo que la base no es tanto el chocolate, sino el azúcar, ¿no? Un poco de ciertos alimentos, pero bueno, evidentemente falta mucho estudio todavía, ¿sí? Bueno, ya lo hemos visto un poco, pero ¿por qué? ¿Por qué nos volvemos adictos? ¿Qué hace que una persona pueda acabar generando una adicción, ¿no? Hay esta vulnerabilidad psicológica de la que hemos hablado, ¿no? La impulsividad, una mala autoestima, una baja autoestima, mala capacidad para gestionar el malestar, la búsqueda de sensaciones, ¿no? Muy común también en las adicciones a sustancias. Luego a nivel familiar o a nivel emocional, carencia de afecto. Detrás de una adicción normalmente hay muchas carencias emocionales, dificultades a nivel familiar. Puede haberlas o no, no siempre tiene que haber todo esto, pero puede ser una variable de predisposición. Y a nivel social, pues dificultades a nivel de relaciones sociales también nos puede predisponer a ser adictos, ¿sí? Quizá en este sentido iríamos más por el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías y demás. Otro modelo es este, ¿no? Que nos explica el por qué acabamos generando una adicción conductual. Que es un poco el que veíamos antes. Hay una vulnerabilidad, una presión social, porque todas son conductas muy funcionales y muy adaptativas en nuestra sociedad, ¿no? Comer, comprar, jugar, trabajar, hacer deporte y luego que el placer que me genere a mí personalmente esa actividad, ¿no? Y luego lo que lo va a mantener, ¿no? Eso, este punto serían lo que me predispone, y lo que lo va a desencadenar y a mantener podría ser esa falta de autocontrol, la dependencia, ¿no? La necesidad que se establece en la conducta y el no tener otras actividades gratificantes, ¿no? Si mi única fuente de placer es la compra, va a ser mucho más probable que se acabe generando un problema en este sentido, que si yo tengo muchas formas de sentirme bien y de pasármelo bien, ¿sí? Que es un poco parecido a este modelo, ¿sí? Que al final hay muchas áreas que influyen en nuestro bienestar. Si mi bienestar depende exclusivamente de una área, va a ser muy probable que se acabe generando una dependencia o un problema de adicción en esa área, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la adicción a las compras, muy fácil, ¿eh? O sea, en este sentido es todos estos factores de predisposición me pueden generar una ansiedad, ¿no? Que por todos esos factores culturales y sociales que hemos dicho, ¿no? La presión social, la aceptación de ciertas conductas como la compra, la publicidad, etcétera, etcétera, pueden acabar desarrollando una adicción a la compra. ¿Sí? ¿Qué instrumentos tenemos para evaluar? Pues en este caso, aparte de evaluar la historia clínica del paciente, como haríamos en cualquier patología, también será importante hacer una evaluación conductual, ¿no? Es decir, y ahí nos podemos ayudar de un autorregistro.
un ejemplo de autorregistro para la adicción a las compras podría ser cuántas veces compro a la semana, si lo hago solo o acompañado, qué pensamiento mediador hay, cómo me siento antes, durante y después, qué estrategias tengo para evitarlo, si es que lo quiero evitar, ¿no? Es decir, todo este tipo de preguntas o de evaluación también es importante en relación a la conducta problema, ¿sí? Aparte de la historia clínica que utilizaríamos. Un cuestionario que podemos utilizar puede ser este. Los cuestionarios que existen en relación a la adicción a las compras son un poco limitados, son más bien, nos sirven para cribaje que para diagnóstico, ¿sí? Porque lo que os decía, como son adicciones o conductas las que todavía falta mucho estudio, pues los cuestionarios también están poco desarrollados, ¿no? Pues está bien administrarlo para ver si puede haber algún problema ahí, pero no sería tanto una herramienta para el diagnóstico. ¿Sí? Vale, pues vamos con el caso y entonces a través del caso vamos a ver la... Vale, ahora estoy viendo en el chat, vale, que hay algunos compañeros que ponen algo como el chat general está cerrado, pero Hugo, si te parece, luego dejaremos 20 minutos para que podáis plantear todas las dudas o todas las cuestiones. Pero sí creo que lo hemos dicho, ¿no? El endeudamiento en la adicción a las compras es una de las consecuencias, ¿eh? Y ya vamos a ver que no, no solo es el endeudamiento, es decir, la problemática no la vamos a valorar tanto en cuanto al dinero que yo invierto en la compra, sino en la relación, en la proporcionalidad entre el dinero invertido y mi poder adquisitivo. Si yo tengo unos ingresos de 5.000 euros al mes y gasto 1.000 euros en compras, no es lo mismo que si yo tengo unos ingresos de 1.000 euros al mes y gasto 800 euros en compras, entendiendo compras no necesarias, ¿eh? No es lo mismo, gasta mucho menos el segundo, pero probablemente tiene un problema mucho más grave el segundo también, ¿eh? que el primero. Venga, os explico el caso de Carmen, ¿vale? Y luego vemos cómo abordé este caso. Se trata de una mujer de unos 50 años de edad, está casada, tiene un hijo. Este hijo vive fuera del domicilio familiar entre semana y los fines de semana vuelve a la casa familiar. ¿Sí? Estudia fuera, entonces durante la semana está fuera y el fin de semana regresa a la casa familiar. Trabaja como administrativa en un centro universitario, es funcionaria pública y trabaja ahí desde hace más de 20 años. Y el motivo de consulta, cuando ella acude la primera vez, ella me dice que tiene un problema de adicción a las compras, de adicción a la comida, y no lo refiere así, pero tiene muchos problemas de ansiedad. Ella en su historia me explica que hace 25 años ella sufrió lo que ella refiere como un ataque de ansiedad, ¿no? Me lo explica y ella me explica que estaba en un bar con unos compañeros y empezó a sentir pues la sintomatología propia de un ataque de pánico, ¿no? Taquicardias, sudoración, sensación de que le faltaba el aire, etcétera, etcétera. En ese momento se asustó mucho, tuvo un poco una conducta agorafóbica, ¿sí? Es decir, por miedo a que le volviera a suceder esto en diferentes espacios, pues limitó mucho sus salidas, entonces tenía una conducta un poco agorafóbica. Se puso en tratamiento psicológico y psiquiátrico en ese momento y me dice que lo resolvió.
cuando yo le pregunto a qué se refiere con resolverlo, ella me explica que al menos entendí que no me estaba pasando nada a nivel físico. Y eso me tranquilizó, ¿no? O sea, el saber que lo que me está pasando, que lo que me estaba pasando me lo estaba generando yo, y que no me estaba pasando nada a nivel fisiológico, pues eso como que me tranquilizó. Conoció a su marido, se casó, tuvieron a su hijo. Durante todo ese tiempo ella no refiere ningún problema psicológico ni en cuanto a la adicción a las compras o a la comida. Sí que es verdad que ella me explica que nunca ha hecho un uso ordenado del dinero. Es decir, que siempre ha sido más bien derrochadora, que siempre le ha gustado gastar, que no ha tenido mucha actitud ahorrativa, pero no lo vivía con la incontrolabilidad que lo vive ahora. ¿Sí? En fin, durante este tiempo más o menos se siente bien y entonces me dice que hace 2 años, desde el momento en que ella acude a consulta, que todo el tema de las compras y de la comida se ha vuelto como a descontrolar. Cuando exploramos qué pasa hace 2 años, ella me explica que hace 3 años muere su madre y hace 2 años, es decir, 1 año después, muere su tía materna. Tía materna con la que tenía vínculo y que fue su cuidadora. Es decir, ella cuidó a su madre hasta que murió y cuidó a su tía hasta que murió. Y que, bueno, desde hace 2 años, pues ella siente como que se ha descontrolado. Lo intentamos relacionar un poco con el duelo o con la pérdida de estas 2 familiares y ella me dice que cree que lo tiene bastante asumido. Las 2 eran mayores, murieron de enfermedades de cáncer, las 2, ¿no? Y me dice que ella cree que tiene el duelo bastante bien elaborado, que no cree que haya nada ahí que pueda ser justificante de ese descontrol. ¿Sí? Eso es lo que ella me refiere en esa primera sesión. En ese momento, a pesar de que había seguido un tratamiento psiquiátrico cuando la primera vez, ahora en estos momentos no estaba tomando nada de medicación, ella tiene una actitud muy ansiosa ante la vida, muy anticipatoria, siempre está en tensión, siempre está como pensando en lo malo que va a venir y si todo está bien y no hay nada negativo en este momento en su vida, se asusta porque eso significa que algo malo va a venir. ¿Sí? O sea, siempre centrada en lo negativo y con una tensión vital ante cualquier acontecimiento estresante. ¿Sí? Tiene muchísimos miedos, me dice que tiene miedo a volar, tiene miedo a las alturas, tiene miedo a conducir, tiene miedo incluso a ir por la calle. Cuando exploro el por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de todos esos miedos? Es un poco la presencia de esos ataques de pánico, ¿sí? Que en estos 2 últimos años han vuelto a reaparecer. Y a pesar de que ella los vive de forma distinta como lo vivió la primera vez, porque ahora entiende que no le está pasando nada a nivel fisiológico, pues obviamente son muy limitantes, ¿no? Y aparece este miedo a pasarlo mal, ¿no? A que me dé ese ataque de pánico y lo pueda pasar mal. Claro, cuando estamos hablando de conducir, pues que me dé un ataque de pánico y eso pueda generar algún tipo de consecuencia a nivel de accidente o demás. Y cuando estamos hablando pues del vuelo o de las alturas, no, pero ya por ejemplo con las alturas era una mujer que tenían un grupo social junto con su marido en el que hacían excursiones por la montaña y demás, y lo ha dejado de hacer porque, claro, pues esa ansiedad y ese miedo a las alturas pues le limita a la hora de hacer esas excursiones y lo ha dejado de hacer.
A nivel cognitivo, ¿vale? Os he planteado algunos de los pensamientos que podemos identificar en esta paciente. Se me ha ido descontrolando la vida, sobre todo ella lo refiere en estos 2 últimos años. En cuanto a la compra, me explica, si no compro algo no soy feliz. Ella refiere directamente que la compra la vive como una necesidad. Siento que necesito comprar para sentirme bien. Ella, hay en un momento de la sesión que me expresa, echas de menos a gente, te vas quedando solo, y cuando exploramos, ¿no?, el por qué esa soledad o ese aislamiento, es por lo que os digo, ¿no?, porque ella cree que como está pendiente de esa ansiedad y con el miedo a que aparezca esa ansiedad, ella no es capaz de disfrutar en esas reuniones sociales y tampoco cree que sea capaz de aportar nada positivo a ese grupo social. Pánico al no control. Yo creo que eso es importante, ¿no? Siento que no estoy a la altura de mi marido y mi hijo. Hay un pensamiento como de soy una irresponsable, ¿no? O sea, tengo 50 años y me dice, tengo 50 años y ¿qué he conseguido en mi vida? Nada, porque todo el dinero que podía tener me lo he gastado en comprar, ¿sí? Entonces, ella lo vive pues con mucha culpa, con mucha irresponsabilidad, y muchas veces su hijo, ¿no?, de 21 años es el que le acaba diciendo, señalando, pues que, en fin, que ese no es el camino, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ella se siente muy mal, porque es como que se invierten esos roles de madre-hijo, ¿no? Y ahí ella siente mucha culpa. Venga, ¿cómo intervenimos? En primer lugar, ¿vale? Y a modo general, cuando nosotros tenemos un paciente adicto a algún tipo de conducta en consulta, antes de empezar con todo el plan de intervención, con todo el tratamiento, vamos a tener que identificar en qué momento se encuentra esa persona. En las adicciones, ya os he dicho antes que es muy común que haya una falta de conciencia del problema, una minimización o incluso una negación del problema. Entonces, si el paciente está en un estado totalmente amotivacional, no hay ningún tipo de motivación de cambio y simplemente viene a consulta porque lo trae alguien, ¿no?, sea pareja, madre, padre, hijo, etcétera, etcétera, no va a tener ningún sentido aplicar todo el plan de intervención porque no se va a integrar y la persona no está preparada para todo ese plan de intervención, ¿sí? Y igual cuando está en una fase ambivalente, estoy pensando en el cambio, es cierto, quizá tengo algún problema, pero en esa fase todavía los inconvenientes del problema son mucho menores las ventajas de realizar la conducta o que el esfuerzo que la persona prevé que tendría que hacer para abandonar la conducta, ¿sí? Es decir, en la balanza todavía pesa más el realizar la conducta que el abandonar la conducta, ¿vale? Entonces, cuando detectemos que el paciente se encuentra en uno de estos dos momentos, no va a tener sentido empezar a intervenir de la forma en cómo yo ahora os explicaré que intervenimos con Carmen, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer ahí es trabajar para poder posicionar al paciente en esta etapa, ¿sí? En que él esté listo, él o ella estén listos para el cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, señalando, ¿no?, o haciendo consciente los inconvenientes de realizar la conducta, lo que puede perder,
valorar un poco su autoconcepto y la capacidad que él siente que tiene para cambiar esa conducta, ¿no? Porque hay veces que es como, sí, yo entiendo que tengo un problema, pero creo que no soy capaz de resolverlo, ¿no? Pues vamos a intentar investigar por qué crees que no eres capaz, qué estrategias crees que deberías tener que no tienes, ¿no? Y quizá trabajando por ahí vamos a ir acercando al paciente hacia el cambio, ¿no? Hacia esta fase en el que él ya esté listo para cambiar. ¿Sí? Entonces, una vez el paciente está listo para cambiar, vamos a poder empezar con la intervención. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que hicimos en este caso con Carmen? Psicoeducar, ¿no? ¿Qué es la adicción a las compras? Porque en eso también os lo podéis encontrar mucho, ¿no? Que son términos como muy sociales, ¿no? Yo soy adicto al sexo, soy adicto a las compras, tengo un problema de adicción con la comida. Pero luego hay que ver, ¿no? Hay que valorar a qué se refiere con adicción a la compra, qué es realmente una adicción a la compra, y entonces ver si ahí el paciente se sigue sintiendo identificado con eso o no, ¿no? En este caso, Carmen, es cierto que sí presentaba una conducta totalmente incontrolada hacia las compras y se movía desde la necesidad, ¿sí? A nivel de la comida, que os he dicho, ¿no? Ella también refiere la adicción a la comida. Lo que ella refiere es mucha sensación de descontrol con la comida. Ella me dice, yo soy capaz de empezar una dieta y quizás estar 2 o 3 días comiendo sano y de forma controlada, pero luego es como que me descontrolo. No hay tanto presencia de atracones, es una conducta alimentaria muy desorganizada. Es como que de repente me como un bocadillo enorme a las 12 de la mañana, entonces llega la hora de comer y obviamente no tengo hambre, entonces no como, pero luego a las 5 de la tarde vuelvo a tener hambre y entonces allí me como 3 croissants y una bolsa de patatas, luego me siento súper llena y por la noche no ceno. ¿Sí? O sea, sería más este patrón de una conducta alimentaria muy desorganizada. Sí, ahí no sería tanto una adicción a la comida tal y como la hemos definido desde la teoría, sería una desorganización de la conducta alimentaria. En cuanto a las compras, la frecuencia que ella refiere es prácticamente a diario o día sí, día no. Puede comprar cualquier cosa, pero suele, es decir, el tipo de comercios o de tiendas a los que suele entrar son tiendas de ropa, perfumerías o tiendas de cosmética. ¿Sí? Básicamente esas dos. Aunque cuando yo le pregunto si estuvieras en un centro comercial donde solo hay ferreterías abiertas, ¿entrarías? Sí, me dice, perfectamente, y no entiendo nada de bricolaje ni de nada, pero entraría y compraría algún tipo de herramientas si no tuviera a mano las otras tiendas. ¿Sí? Entra porque lo que os he dicho antes, ¿no? Pues que necesito comprar. Para sentirme bien necesito comprar. Entonces entro, compro, salgo y en el momento en que sale ya se siente mal y se arrepiente. ¿Sí? A nivel económico no hay endeudamientos, en este caso tiene un buen poder adquisitivo, ella cobra un buen sueldo, su marido también. Lo que ella se reprocha es que no hay capacidad de ahorro en absoluto. Y ahí es donde ella dice, no, podría tener muchas cosas y no tengo nada. Viven en una vivienda de alquiler y no es capaz de tener nada en propiedad porque no ha sido capaz nunca de ahorrar. ¿Sí? Es cierto que no hay endeudamientos. Vale, entonces la psicoeducación va un poco por ahí, ¿no? El ver
hablar sobre la adicción a las compras, el hacerle ver, ¿no? En este caso, ella no vinculaba esa ansiedad que nos refiere durante un montón de tiempo, que durante unos años estuvo estabilizada. Yo lo llego a dudar, yo creo que el nivel basal es bastante elevado, lo que pasa que está muy normalizado este nivel de ansiedad. Entonces, ella no vinculaba la ansiedad con la conducta adictiva y nos dimos cuenta, haciendo esta psicoeducación, ella me dijo: ostras, pues ahora que me hablas de esto, ¿no? De la relación que hay entre la ansiedad y la conducta de compra y el descontrol en la conducta alimentaria, ¿no? Yo siento ansiedad, me siento mal, entonces quiero comprar para aliviar esta ansiedad y fruto de esa ansiedad, como que canalizo esa ansiedad en el descontrol totalmente alimentario y acabo comiendo más por impulso que por hábito o por racionalidad, ¿no? Cuando ella se dio cuenta de esa relación, ¿no?, entre los tres conceptos, me dijo, ahí nos dimos cuenta de algo muy interesante, y es que me dijo: pues sabes que cuando voy por la calle y siento ansiedad, es esa ansiedad de: ay, me va a dar un ataque de ansiedad, me va a dar un ataque de ansiedad, me voy a marear, me va a dar un ataque de ansiedad, entro en una tienda y ahí me siento segura, porque ya estoy en una tienda. Entonces ahí como que no me puede pasar nada, ¿no? Si me pasa algo, me van a atender. Aquí estoy segura. Entonces ya he entrado, entonces claro, ya estoy ante el estímulo, ¿no?, de compra. Tengo allí delante mío todos los estímulos habidos y por haber. Entonces acabo comprando. Pero la ansiedad que ella sentía por la calle era un estímulo desencadenante de, no tanto de la conducta de compra, pero sí del entrar en las tiendas. Entonces, claro, una vez estoy dentro de las tiendas, la conducta de compra es casi inevitable, ¿sí? Pues en este caso la psicoeducación nos permitió poder que ella se pudiera dar cuenta de ese análisis funcional, ¿no?, de cómo esas variables se relacionaban entre sí, ¿sí? A nivel de análisis funcional, comentar también que un poco explorando, ¿no?, toda su historia de vida, la primera crisis de ansiedad que ella tuvo, la gestión que hizo de eso, los fallecimientos de su madre y de su tía, explorando un poco si el duelo había estado bien elaborado y demás, llegué a la conclusión de que no era una cuestión de un duelo mal elaborado, sino que lo que probablemente había sucedido es que ella durante muchos años de su vida había tenido un objetivo, que era el de cuidar. Primero cuidar a su hijo cuando era pequeño, y eso nos ocupa unos cuantos años, ¿no?, hasta que su hijo ya no fue adolescente. Luego el cuidado de la madre con una enfermedad terminal, de la que al final acabó falleciendo. Y cuando fallece la madre, el cuidado de su tía, también con una enfermedad terminal, de la que al final acabó falleciendo. ¿Qué sucede cuando fallece la tía? Que de repente me he quedado sin objetivos. O sea, mi rol en la vida, ¿no?, mi papel vital de cuidadora, ya no tiene sentido. ¿A quién cuido? Ya no hay nadie a quien cuidar. Mi hijo es adolescente, mi madre ha fallecido, mi tía ha fallecido. Entonces se genera un vacío ahí que ella no es capaz de llenar de otra forma que no sea a través de la conducta adictiva, ¿no? A través de la compra es la forma en que ella consigue llenar, ¿no?, entre comillas, ese vacío o ese rol
desubicado o perdido, ¿no? Cuando yo planteo esto, ¿no? Yo normalmente el análisis funcional siempre se lo planteo a los pacientes para que ellos, bueno, pues también te puedan dar el feedback, ¿no? Tanto a nivel psicoeducativo para que ellos entiendan como para verificar de alguna forma, ¿no? Y para contrastar este análisis funcional que nosotros como terapeutas generamos. Para ella le fue muy revelador, ¿no? Porque ella siempre lo había basado mucho en ansiedad, ansiedad, ansiedad. Vale, sí, es cierto, pero ¿de dónde viene esa ansiedad, no? ¿De dónde viene ese vacío? ¿De dónde viene esa infelicidad? Porque no tengo vida. O sea, abandoné mi vida hace mucho tiempo para dedicarla a los demás y ahora que es el momento para dedicarme a mí, no sé cómo. No tengo estrategias, no tengo hobbies, no tengo aficiones, no tengo intereses, no tengo ilusiones, no tengo nada, estoy perdida, ¿no? Entonces, la compra, ¿no? Fue la forma que ella encontró de llenar ese vacío, ¿sí? Vale, una vez hemos entendido a través de la evaluación, de la entrevista, de la psicoeducación, hemos podido hacer un análisis funcional y hemos visto qué sucede y qué variables están implicadas en el caso. Vamos a intentar como primer objetivo controlar la conducta adictiva, ¿sí? Es decir, que la compra deje de ser un problema. ¿Cómo lo vamos a conseguir esto? 3 estrategias concretas: el control de estímulos, la gestión emocional y el plan de actividades alternativas. ¿A qué nos referimos con el control de estímulos? Todos los estímulos que de alguna forma desencadenan la conducta adictiva. Hay que evaluar, identificar cuáles son esos estímulos. El autorregistro nos va a resultar muy útil. En el caso de Carmen, ¿cuáles fueron esos estímulos? Las tiendas, obviamente, ¿no? Pasar por delante de una tienda o pasear por un centro comercial. La ansiedad. Ya hemos visto que la ansiedad era un desencadenante para entrar en una tienda para sentirse más segura. La sensación de infelicidad, de vacío, ¿no? Lo único que me hace sentir bien es comprar, pues voy a comprar, o sea, esa sensación de infelicidad. El tener dinero, identificamos que a principio de mes, es decir, cuando ya ingresaba la nómina, la conducta de compra era mucho más elevada, mucho más frecuente, que a finales de mes, ¿no? Que podía espaciar esa conducta de compra a 2, 3 días sin comprar, ¿vale? Con lo cual el tener dinero, otro estímulo. En cuanto a la comida, la ansiedad era también un estímulo desencadenante, ¿no? Del descontrol alimentario. Obviamente el tener alimentos en casa hipercalóricos y de fácil ingestión, patatas fritas, bollería, platos precocinados, etcétera, etcétera, ¿sí? El tener esos alimentos en casa. El no tener una planificación, ¿no? Es decir, si ella se había planificado un voy a comer esto, era mucho más fácil que ella siguiera con ese plan que si no tenía ningún plan para comer. Ella vivía con su marido, esta información no os la he dado, vivía con su marido, pero a la hora de comer ella comía sola, porque su marido trabajaba todo el día y hacía una jornada intensiva y a la hora de comer ya estaba en casa, ¿vale? Con lo cual la hora de la comida ella siempre la hacía sola y solía ser el momento de más descontrol alimentario. Por la noche no solía haber tanto descontrol alimentario porque ya estaba su marido presente. El hacerlo sola, ambas cosas, o sea, el comer sola y el comprar sola también era un estímulo desencadenante de mucho más descontrol. ¿Sí? Creo que no me dejo ninguno más.
no es el dinero, la compañía, no, ¿vale? Entonces, ¿cómo planteamos el control de una vez hemos identificado esos estímulos, cómo planteamos ese control de estímulos? Ahí hay varias formas de hacerlo, ¿vale? En función de la gravedad del caso y en función de las posibilidades reales que tengamos de poder controlar esos estímulos, ¿sí? En este caso, como vimos que el dinero era un estímulo precipitante, ¿no? de la adicción a la compra, lo que planteamos es que ella no tuviera físicamente la tarjeta de crédito, ¿vale? Se la pasamos a su marido, ¿vale? Y así ella no disponía físicamente de la tarjeta de crédito para poder ir a comprar. Sí que es cierto que había algo de dinero en efectivo en casa, pero muy poca cantidad, ¿sí? No lo suficiente como para poder mantener una conducta adictiva durante todo el mes, ¿sí? Eso por un lado. La gestión emocional. Tuvimos que hacer mucho trabajo de control de la activación, de relajación, ser consciente de cuál es mi emoción, reconocerla. Por ejemplo, cuando un ejercicio muy concreto, ¿no? Que hacíamos cuando ella iba por la calle. Ella, o sea, el recorrido de su casa al trabajo y de casa y del trabajo a casa era un recorrido súper peligroso, porque ahí había muchísimas tiendas, muchísimas panaderías donde había bollería y todo tipo de alimentos hipercalóricos en las que ella también podía entrar a comprar esos alimentos que luego en casa se comería. Entonces lo que planteamos es que tanto en el momento de salir de casa como en el momento de salir del trabajo, un ejercicio de control de la activación, ¿vale? En este caso planteamos, lo que planteé es, bueno, combiné, porque normalmente combino un ejercicio de respiración controlada con el ejercicio de relajación de Jacobson, pero ahí podríamos utilizar cualquier ejercicio de control de la activación, ¿no? Y la condición era que no puedo salir de casa o no puedo salir del trabajo hasta que no sienta que esta ansiedad ha disminuido el nivel, lo planteamos, ¿no? Como por debajo de 5. Si voy por la calle y me doy cuenta de que esa ansiedad vuelve a subir, voy a parar, me voy a sentar en un banco, fuera, en la calle, no voy a entrar en ningún sitio, ¿no? Me voy a sentar fuera en la calle y voy a hacer el mismo ejercicio. Cuando me sienta mejor, sigo con mi camino. Ahí también a nivel de reestructuración cognitiva, ¿no? Lo que trabajamos fue la posibilidad de que eso me pase, de que realmente tenga una crisis de pánico en medio de la calle, me desmaye y me tenga que venir a socorrer, en cuanto no había pasado nunca, ¿no? Pues las probabilidades de que pasara eran bajas. Poniéndonos en lo peor, ¿no? Venga, pues vamos a ponernos en lo peor y vamos a asumir que esto puede pasar. ¿Se podría asumir? ¿Hay gente suficiente en la calle como para que me pueda socorrer? Sí, ¿no? También un poco ese trabajo cognitivo, ¿eh? Pero el control de la ansiedad, que era un gran desencadenante tanto de la conducta alimentaria descontrolada como de la compra, fue un elemento importante a trabajar, ¿sí? Y el plan de actividades alternativas. Ella, es lo que os decía, ¿no? No de repente toda su vida dejó de tener sentido. Ella no tenía nada que hacer más que trabajar y ya está. Y luego tenía toda una tarde por delante totalmente vacía, sin ningún tipo de objetivo, ¿no? Entonces, ahí, explorando un poco cuáles eran sus intereses, inquietudes y demás, planteamos actividades alternativas incompatibles con ir a comprar, ¿no? Pues, por ejemplo, en su caso, planteamos iniciarse en el mundo del deporte con la práctica del yoga, por ejemplo, que le llamaba la atención y le resultaba curioso, 2 días por semana, y se apuntó también a un taller de manualidades, de un tipo de escritura en concreto, no recuerdo el nombre, pero era como un tipo de escritura concreto,
que también le llamaba como mucho la atención, le habían pasado información y se apuntó 2 días más, con lo cual ya teníamos 4 tardes a la semana ocupadas. La tarde del viernes su marido estaba en casa porque hacía jornada intensiva, con lo cual el marido estaba en casa, y el fin de semana también estaba acompañada, con lo que ahí el riesgo se minimizaba muchísimo. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto. Vale. Una vez hemos trabajado, o sea, hemos eliminado los estímulos de delante para que la persona sea, obviamente, no lo hemos dicho en cuanto a control de estímulos, también el que no fuera a comprar, o sea, la compra habitual de la semana, pues iba su marido, ella no. Intentamos cambiar un poco el recorrido, porque en este caso, como estaba muy ritualizado, ¿no? Eran como siempre las mismas tiendas a las que entraba, porque el circuito siempre era el mismo. Cambiamos el circuito, no porque en el circuito nuevo no hubiera tiendas, que también había, porque al final viviendo en una ciudad, pues te encuentras tiendas en cada esquina, pero ya no eran las tiendas en las que ella solía entrar, ¿sí? Con lo cual minimizamos, el estímulo no es tan potente como si seguimos pasando por delante de las mismas tiendas, ¿sí? Con lo cual, eso también fue un tema, el cambiar el circuito. Y en el tema de la comida, no comprar alimentos hipercalóricos, ¿no? Pues la bollería, las patatas fritas, etcétera, etcétera. Planificar junto con su marido una dieta, ¿no? No una dieta hipocalórica, porque tampoco es la idea, simplemente organizar las comidas de toda la semana para ya saber qué es lo que tengo que preparar y qué comer. Y la única comida que hacía sola era la de mediodía, con lo cual por la noche ya teníamos la compañía de su marido que funcionaba como un elemento de seguridad, ¿sí? Vale, pues una vez habíamos alejado a la paciente de esos estímulos que incitaban a la conducta problema, le habíamos dotado de herramientas para gestionar esa ansiedad que disparaba la conducta de compra, y habíamos intentado llenar esos vacíos o encontrar un papel, ¿no? Un sentido, un sentido muy objetivo, ¿eh? Luego veremos más a nivel intrínseco, pero llenar un poco esos vacíos de la tarde. Ya podemos pasar como a la fase de cambios más estables, ¿no? Más de base, los que están más en la base de la adicción. Lo que conseguimos con esta primera fase es una recuperación objetiva, es decir, ¿qué es lo que sucedió? Que la paciente minimizó, casi extinguió las conductas de compra, ¿sí? Vale, ya no compraba, porque claro, habíamos controlado una serie de estímulos que no se lo permitían. Pero ¿ese es el objetivo? No. El objetivo no es que la paciente no compre. El objetivo es que la paciente sienta que es capaz de no comprar, que es capaz de entrar en una tienda y que no haya una conducta totalmente descontrolada de compra. Y eso solo lo vamos a conseguir si una vez alejada de esos estímulos y una vez la paciente tiene estrategias para controlar esa ansiedad, la volvemos a exponer a esos estímulos, ¿sí? Porque si no, siempre se queda la inseguridad de no voy a ser capaz de hacerlo de forma controlada, ¿sí? Entonces, la siguiente fase es la exposición con prevención de respuesta. ¿Qué significa con prevención de respuesta? Pues que al final la exponemos a las tiendas sin que haya esa conducta descontrolada. Lo podemos hacer de forma progresiva. Aquí, ¿no? Las variables con las que jugábamos fue la compañía de su marido y el dinero, ¿sí? Es decir, primero, bueno, y el acercamiento, ¿no? O sea, primero me pongo fuera de la tienda, veo cuál es la reacción emocional,
la intento controlar y solo me quedo ahí, no entro, ¿sí? Para ver y darme cuenta que yo soy capaz de gestionar esa reacción emocional. Eso primero lo puedo hacer en presencia de mi marido y luego sola. Lo mismo, entro en la tienda en presencia de sin comprar, primero sin comprar, en presencia de mi marido y luego sola, sin dinero y con dinero. Fue otra variable, que primero lo hago sin dinero, con lo cual la posibilidad, aunque haya un deseo, no hay la posibilidad de comprar porque no tengo dinero, y luego ya introducimos la variable dinero. Con la comida no llegamos a plantear como que comprara alimentos hipercalóricos, porque no es necesario, ¿no? Pero sí que lo que hacíamos era exponerla a esa tienda o esa panadería en la que ella solía comprar los croissants o la bollería, ¿no? Pues voy, me estoy en la puerta, siento el olor, ¿no? Dejo que la reacción emocional aparezca y la gestiono. Entro, me tomo un café, por ejemplo, y gestiono esa reacción emocional, por ejemplo. ¿Sí? Y luego otro elemento en el tema de la comida es el, venga, va, no organizamos, dejamos de organizar de forma tan estricta el menú y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vale, no tengo planeado qué comer. Pues venga ahí, ¿no? ¿Qué reacción emocional aparece? Gestiono esa reacción emocional, entonces decido que no actúo de forma impulsiva, sino decido en función de mis objetivos y de mis valores qué es lo que quiero comer. Porque si mi objetivo y mi valor es comer sano, comer de una forma saludable, ¿qué tipo de comida de ahora me va a acercar a ese objetivo? ¿Sí? Solución de problemas, ¿no? y estilos de afrontamiento. En este caso no había unos problemas, unos conflictos muy determinados. Hay veces que nos encontramos como con problemas de pareja, con problemas sociales, con algún tipo de conflicto muy puntual. En este caso no lo había. Sí que lo que intentamos, ¿no? Fue trabajar el miedo a volar, que también hicimos exposiciones ahí, el miedo a conducir, el miedo a las alturas, para que eso le permitiera recuperar toda la parte social que ella tenía y se sentía satisfecha con esas relaciones sociales, pero que había abandonado a raíz de todas esas fobias, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y el tema del control de impulsos, algo que es importante trabajar siempre en una adicción conductual, porque lo que decimos, el objetivo es el autocontrol, no la extinción de la conducta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar ese control de impulsos? Pues la idea es conectar a la persona con sus valores, ¿no? Eliminar o distanciarme de esa conducta no planificada e impulsiva, por ejemplo, demorando el refuerzo, ¿no? Yo entro en una tienda, quiero unos pantalones que me encantan y, bueno, en una adicción a las compras no lo haríamos con la compra de unos pantalones, por ejemplo, pero yo sé, un viaje que quiero mucho, pues lo miro, investigo, miro a ver cómo sería ese viaje, pero no lo compro, no lo hago, ¿no? Voy retardando ese refuerzo y gestionando y controlando toda la reacción emocional que eso genera. Y por otro lado, conectarla con los valores, con sus objetivos vitales, ¿no? Que probablemente serán incompatibles con esas conductas impulsivas, ¿no? Las conductas impulsivas no me acercan a lo que yo quiero y al estilo de vida que yo quiero, ¿no? Entonces, ver qué conductas, planificar conductas que le acerquen a esos objetivos y a esos valores, ¿sí? Y finalmente, para generalizar y consolidar todos esos cambios, es importante invitar siempre a que, en el caso de que haya habido alguna caída puntual, de que haya habido algún deseo de realizar la conducta problema, se haya realizado o no, que sea capaz de verbalizarlo, ¿no? Porque solo desde la verbalización vamos a poder abordarlo y aprender de ello, ¿no? Entonces, una vez lo verbalice,
vamos a ver qué factores de riesgo han habido, ¿no? O pueden haber, y cómo podemos afrontar esos factores de riesgo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con Carmen, el factor de riesgo más esencial era la ansiedad, ¿no? Sus niveles de ansiedad. Que volviera a haber ansiedad por alguna cuestión vital, pues imaginaros, ¿no? Una situación laboral, un estrés en el trabajo, que su hijo tuviera problemas y eso genere ansiedad, ¿no? Y que el afrontamiento de esa ansiedad volviera a ser desde la conducta de compra, ¿no? Entonces, identificar esos factores de riesgo y ver o recordar, en este caso, ¿no? Cómo podemos afrontar esos factores que no sea desde la compra, ¿no? En este caso. Implementar otro estilo de vida, es decir, como generalizar, ¿no? Pues en cuanto a los hábitos alimentarios, incorporar unos hábitos alimentarios saludables, el ocio y las aficiones que sean lo más amplias posibles, lo más ricas posibles, que mis fuentes de placer sean muy variadas, mis fuentes de felicidad, ¿no? Y decía, necesito entrar en una tienda para ser feliz. Pues bueno, ¿cómo más puedo ser feliz ahí, ¿no? Y diversificar esas fuentes de felicidad y abordar la culpa, ¿no? La culpa por esa irresponsabilidad que ella sentía, ¿no? No he sido capaz de ahorrar, no tengo nada, tengo 50 años y no he conseguido nada, pues abordar esa culpa, ¿no? A grandes rasgos desde el problema, es decir, que lo que sucede es que tienes un problema de adicción a las compras, ¿no? La no capacidad de ahorro no es algo intrínseco en ti, no es algo que te define, es algo que va asociado a un problema. En tanto y cuanto resolvemos ese problema, eso también se soluciona, ¿sí? Es decir, vincular todas esas conductas de las que ella se siente culpable, vincularlas con el problema y no con su ser, no con su parte caracterológica. ¿Sí? Y hasta aquí. Vamos, dejamos, si os parece, ahora el turno a preguntas o dudas. Hemos alargado un poquito, porque como hemos tenido las dificultades que hemos tenido al principio, pues vamos a alargar media horita más la sesión, que es lo que nos hemos retrasado al principio. No sé si no hay ninguna pregunta. Vale, Susana plantea cómo se llevaría un registro en el caso de la paciente. ¿Un autorregistro te refieres, Susana, de la conducta de compra? En este caso, el autorregistro que yo planteé, ¿vale? Pero que lo podemos hacer mucho a nuestra medida, ¿sí? Sería el día, la fecha, cómo me siento, porque en este caso vimos que ya el estado emocional estaba muy vinculado a la adicción a la compra. ¿En qué tienda entro? Si estoy sola o acompañada. ¿Cómo me siento justo antes de entrar, cuando estoy dentro y cuando salgo? ¿Compro? ¿Sí o no? ¿Qué compro? ¿Y cuánto dinero invierto en esa compra? ¿Y qué pensamiento aparece en todo ese circuito? ¿Vale?
ese fue el autorregistro que yo planteé, pero lo podemos hacer como muy adaptado al paciente. Me preguntaban antes, ¿sería la misma intervención en el caso de un paciente adolescente? Sí, tendríamos, es decir, no diferenciaríamos el tipo de intervención por la edad del paciente, sino por sus características, ¿no? Probablemente un adolescente, las motivaciones o los objetivos serían distintos que en el caso de Carmen, que tenía 50 años, ¿no? Pero no habría diferencia. Espera, que esto va bajando y me voy perdiendo. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Pues mira, en este caso estuvimos, espérate, pues lo digo, de octubre, estuvimos 1 año y 2 meses aproximadamente hasta el alta definitiva. Sí que es cierto que las primeras sesiones son semanales, luego pasamos a sesiones quincenales y al final alguna sesión mensual y ya el alta, ¿sí? Los tratamientos en adicciones suelen ser largos, no suelen ser los más breves cuando hablamos de terapia psicológica, por la probabilidad de recaídas, por lo que os decía, ¿no? Que el paciente cuando llega a consulta muchas veces no llega listo para el cambio, hay que prepararlo para el cambio, ¿no? Entonces requiere ahí un tiempo más o menos largo para concienciar al paciente, etcétera. Vale, esta intervención no tengo ni idea qué es. En el caso de no tener posibilidad de acceder a un coterapeuta, como en este caso fue un poco el rol del marido, pues tendríamos que adaptarlo a la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en el tema del dinero sí que hay varios recursos, los bancos, las entidades financieras nos dan ciertas posibilidades de bloquear las tarjetas de crédito, firmar como una hoja de autorresponsabilidad donde yo me limito el acceso al dinero, ¿no? Pues por ejemplo, con el tema del dinero tenemos distintas posibilidades, ¿no? Que fue básicamente el apoyo más principal del marido, en este caso, en cuanto a la gestión del dinero. Sí que es verdad que normalmente son adicciones que suelen hacer de forma solitaria, entonces la presencia de alguien suele inhibir la conducta problema, pero bueno, si no tenemos la presencia de ese alguien, pues vamos a tener que jugar con el resto de estímulos para compensar ese déficit, ¿no? Pues con la parte de la gestión emocional, con los estímulos contextuales, modificación de los circuitos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Tenía problemas de obesidad o bulimia? No. No tenía problemas, o sea, quizá tenía un sobrepeso, ¿no? No había una obesidad diagnosticada, no era una persona delgada, pero tampoco era una persona obesa. Sí que es cierto que a la que conseguimos control alimentaria hubo una reducción de peso, obviamente, pero ese tampoco era el objetivo, ¿sí? O sea, en este caso no había una consecuencia en cuanto a peso de ese descontrol alimentario, ¿sí? Que hay veces que sí lo hay, En caso de que acuda a consulta a alguien que no quiere cambiar sus conductas, ¿qué se haría? Lo he intentado explicar en la fase más de teoría. Si acude a consulta, algún tipo de motivación hay. Es decir, hay muchas veces que el paciente no acude a consulta. Te viene el familiar, ¿no? El padre, la madre, la pareja, y te dicen, mira, es que mi hijo o mi hija o mi pareja tienen un problema, yo creo que tienen una adicción a X, pero esa persona no lo reconoce. Ahí se le pueden dar ciertas estrategias a esos familiares para acercar, al final para concienciar al paciente del problema, y eso lo vamos a conseguir señalando los inconvenientes de la conducta problema, pero en este caso no tenemos al paciente. Si tenemos al paciente, algún tipo de motivación hay, tenemos que descubrirla, porque si no, no viene
el paciente a consulta. La motivación puede ser totalmente extrínseca, es decir, porque si no mi pareja me deja. Bueno, pero ya es una motivación, ¿no? Y entonces a partir de esa motivación empezar a evaluar y a valorar cuáles son los valores, cuáles son los objetivos vitales de esa persona, qué es lo importante para esa persona y qué tal alejada está de sus objetivos vitales como consecuencia de su conducta problema, ¿sí? Pero eso es un trabajo muchas veces de muchas sesiones, es decir, preparar al paciente para el cambio muchas veces nos lleva mucho más tiempo que el cambio en sí. ¿Sí? Tardamos más en prepararlo para el cambio, es decir, en que sea consciente del problema y de los inconvenientes del problema que luego en cambiar. Lo mismo, Elizabeth pregunta un poco lo mismo, ¿no? En el caso de que exista adicción a los alimentos y se niega a aceptar esta, ¿cómo se podía proceder? En un paciente adolescente, pues igual que en un paciente adulto. Hay que vincular las consecuencias que la conducta está teniendo, o sea, que el paciente se dé cuenta de que las cosas negativas que están sucediendo, perdón, a su alrededor están relacionadas con la conducta, ¿no? En este caso con la conducta alimentaria. El tiempo ya lo he dicho, no hubo fármaco, en este caso no hubo tratamiento farmacológico. Es más difícil el control de adicción a conductas, por ejemplo, la codependencia, que la adicción a ingesta de sustancias. ¿Es más difícil el control de la adicción a conductas? Sí. Es más difícil el perseguir el control, porque en la adicción a sustancias no perseguimos el control. En la adicción a sustancias lo que perseguimos es la abstinencia. Y siempre es mucho más fácil la abstinencia que el control. Porque fijaros que son pacientes que muchas veces ya uno de los factores que los predispone es precisamente ese déficit en el control de impulsos. Con lo cual, claro, es como si nuestro líquido de frenos es lo que necesitamos líquido de frenos para poder resolver el problema, pero no tengo líquido de frenos. Con lo cual, claro, es mucho más difícil aprender a frenar que decir, bueno, pues elimino la sustancia y ya está, no requiere control la sustancia, ¿no? La elimino. Con lo cual sí, es mucho más difícil el control, perseguir el control que la abstinencia. Cuando un paciente presenta una adicción conductual y al mismo tiempo una adicción física, pues una adicción a sustancias, pues tendremos que ver, ¿no? ¿Cuál es la adicción principal? Una pregunta o una forma de evaluar cuál es la adicción principal sería, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre una adicción al juego y una adicción al alcohol, que suele ser algo frecuente. ¿Cada vez que bebes juegas? No. ¿Cada vez que juegas bebes? Sí. ¿Cuál es el problema principal? El juego. ¿Sí? Porque yo soy capaz de beber, solo de beber sin que eso genere problemas, pero cada vez que juego lo combino con el alcohol y eso me genera problemas. Entonces, ¿cuál es la adicción principal ahí? El juego. ¿Sí? No internet es... Sí, es cierto. La adicción, o sea, hoy en día estamos en la era Internet, ¿no? E Internet nos abre un campo infinito de posibilidades. Las compras por Internet evidentemente es una forma más de adicción a las compras, pero como hay una parte de estímulos que son muy presenciales, lo que os digo, ¿no? El entrar en la tienda, el pagar, el ruido de la tarjeta cuando pasa por la máquina, todos esos estímulos no los tenemos. Por mucho que las plataformas busquen estimulación visual, auditiva y demás, no es lo mismo. Con lo cual, en la adicción a las compras,
así como en la adicción al juego, por ejemplo, hay un auge brutal del juego online versus al juego presencial, en las compras no ha habido tanto esa sustitución, ¿no? Sí que es cierto que si vemos que el problema es la adicción a las compras, la adicción a las compras por internet, pues probablemente dentro del control de estímulos el internet, sea a través del móvil o sea a través del PC, lo vamos a tener que controlar, ¿no? Lo vamos a tener que regular o distanciarle a esa persona de ese acceso a internet, ¿sí? ¿Tuve que hacer una carta de responsabilidad delante del esposo? No firmamos ningún tipo de carta de responsabilidad. El esposo decidió implicarse ya desde el primer día y así lo hicimos. Todos estaban de acuerdo, con lo cual, sin más. Hincapié en las consecuencias. Sí, Martínez Díaz Mari, sí. O sea, la adicción a sustancias, el modelo es el mismo, lo que pasa que lo que perseguimos es la abstinencia total, pero si alguien presenta una falta de conciencia del problema, la idea es lo mismo, concienciar del problema, incidiendo en las consecuencias negativas del problema. Vía Amazon, pues sería lo que te digo, ¿no? Sí que es cierto que la compra por internet tiene un hándicap, no hay un dinero físico, ¿no? Es decir, que yo compro con un clic y ya he comprado y ya está, ¿no? Y ya lo tengo. Y luego cuando me llega el producto, probablemente ni lo quiero. Simplemente ha sido el hecho de llenar la cesta, ¿no? De darle al clic, pero sí, sería igual, lo que pasa que, claro, en cuanto al control de estímulos, tendríamos que evaluar, ¿no?, cuáles son esos estímulos y probablemente tendría mucho que ver con Internet y el acceso a Internet. No, ¿algún modelo visual para el análisis funcional? No. Bueno, sí que muchas veces lo que hago es, yo me hago el análisis funcional escrito, esquemático, ¿no?, para mí, y luego de las variables con cartulinas hago, por ejemplo, ¿no?, pues autoestima, ansiedad, hago cartoncitos con esas variables y se las presento al paciente y juntos intentamos hacer ese análisis funcional, ¿no? Ponemos en el centro pues adicción a las compras, en este caso, ¿no? O problema con las compras, lo pondríamos en el centro y luego, venga, vamos a ver, ¿no?, cómo esas piezas del puzzle tú las vas montando. Y ahí yo creo que es una forma como muy visual y muy experiencial de que el paciente trabaje su propio análisis funcional. Las fases. No, no se comunica el plan de intervención. Bueno, no, en este caso yo no comuniqué el plan de intervención completo, sí que establecemos unos objetivos, ¿no?, y una línea de intervención, pero no planteo cómo hacer esto, después lo otro, no se lo planteo al paciente. Susana, la etapa cuando se lleva el mismo proceso en el cambio de conductas o malos hábitos, ejemplos de procrastinación, pereza o poco orden. Es que depende. O sea, tenemos que ver qué hay detrás de este tipo de conductas. Ahí no podríamos estar hablando tanto de adicciones. Entonces, tendríamos que ver qué hay detrás de esa procrastinación, por ejemplo, y desde ahí trabajarlo. No serían tanto adicciones en este caso. El apoyo farmacológico es muy útil. En muchas ocasiones nos puede ayudar, por ejemplo, a aliviar esa ansiedad. Yo no estoy para nada en contra del fármaco, sí siempre de complementarlo con una terapia psicológica, ¿sí? Por ejemplo, en la adicción a la comida, lo que yo veo muy importante es el apoyo con un trabajo paralelo con un nutricionista, ¿sí? Para mí es muy interesante porque quizá a veces nosotros como psicólogos nos falta información en relación a temas nutricionales y el trabajar en paralelo con un nutricionista puede ser muy interesante. No lo sé, Natalie. La presentación de esta sesión no sé dónde la puedes conseguir. Si te pones en contacto con ISEC, seguro que te lo plantean. No sería más fácil eliminar la adicción a las compras por
internet que a las tiendas físicas, depende del caso. Es decir, como veis, el problema no es la conducta, es la relación que la persona tiene con la conducta. Entonces, en función de cuál sea la problemática en concreta, será más difícil o menos, pero la dificultad no lo determina la conducta. ¿Me explico? Sí, claro, la depresión está muchas veces detrás de una conducta, de una adicción conductual. De hecho, en este caso que os he presentado, en el de Carmen, había síntomas depresivos. O sea, esa sensación de no soy feliz, me siento vacía, era muy compatible con síntomas depresivos. ¿Sí? Ya terminamos porque nos hemos pasado muchísimo. ¿La conducta adictiva puede cambiar de una adicción a otra? Sí. Lo que os he dicho, ¿no? Si no trabajamos la base, lo que yo hago muchas veces es sustituir, vale, ya no compro, pero entonces como, o ya no compro, pero entonces trabajo, ya no compro, pero me genero una adicción al deporte, ¿no? Tenemos que trabajar la base, ¿no? Lo que hemos dicho del autocontrol, el llenar esos vacíos, dar estrategias para la regulación emocional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, chicos, un placer. Disculpad las dificultades que hemos tenido al inicio de la sesión, lo hemos compensado alargándola un poquito más. En fin, tenéis mi mail en la presentación, que seguro la podéis conseguir, con lo cual estoy dispuesta a ayudaros en lo que sea. Y nada, un placer haber compartido con vosotros este rato.